Mi coche antiguo favorito. Hola, ayer vi un coche antiguo en la calle y me acordé de ti. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Ya sabes que me encantan los coches clásicos. Era un Volkswagen Escarabajo, azul claro, precioso. Oh, el famoso Beetle. Ese coche me encanta. Es todo un clásico. Tenía los faros redondos y el interior rojo parecía nuevo. Me imagino el olor a cuero viejo y gasolina. ¡Qué nostalgia! Tú tenías un coche así cuando eras joven, ¿verdad? Bueno, mi primer coche fue un Renault 4. Lento, pero muy fiel. ¡Qué tierno! Seguro que te llevaba a todas partes. Sí, aunque a veces se paraba en medio de la carretera. Típico de los coches viejos, pero tienen personalidad. Exacto. No como los coches nuevos, que son todos iguales. A mí me gustan los antiguos porque tienen historia. Y cada uno tiene su sonido, su olor, su carácter. Mi abuelo tenía un Seat 600. Lo cuidaba como a un tesoro. El 600. Mi padre también tuvo uno. Era pequeñito, pero valiente. ¿Sabes? Me encantaría conducir uno algún día. Podemos ir al Museo del Automóvil el fin de semana. ¡Qué buena idea! Así veo más de esos coches tan bonitos. Perfecto. Y después tomamos un café cerca, como en los viejos tiempos. Trato hecho. Pero tú conduces, por si el coche se para otra vez. Hecho. Prometo llevar herramientas por si acaso. Un viaje por carretera con un coche clásico. ¿Sabes qué estaba pensando? Podríamos hacer un viaje por carretera. Buena idea, pero con mi coche clásico, claro, no con uno moderno. ¿En serio? ¿Ese coche viejo que siempre se apaga en las cuestas? Sí, ese mismo. Tiene carácter, no como los coches nuevos. Bueno, carácter y también muchos ruidos raros. Es parte del encanto. Además, así viajamos más despacio y disfrutamos. Suena bonito. ¿A dónde iríamos con esa joya antigua? Podríamos ir hasta la costa. Carretera vieja, vistas al mar. Perfecto. Me gusta la idea, pero ¿seguro que llegará sin romperse? Confía en mí. Lo revisé la semana pasada. Está en forma. Vale. Pero si se para, tú empujas y yo hago las fotos. Trato justo. Pero te aviso, el maletero solo cabe una mochila. Entonces llevaré lo básico. Ropa cómoda y algo para el picnic. Perfecto. Yo llevo las herramientas y un mapa de papel por si acaso. ¿Un mapa? ¡Qué retro! ¿No prefieres usar el GPS? No, así es más divertido. Como en los viajes de antes. Me encanta. Música vieja, ventanas abiertas y el viento en la cara. Eso es. Sin prisa. Solo carretera, sol y buena compañía. Hecho. Pero si el coche se queda sin aire acondicionado, me quejo. No hay aire, pero hay brisa natural. Más ecológico. Está bien, me convenciste. Vamos a vivir una aventura vintage. Eso. Prepara tus gafas de sol y deja el estrés en casa. Subir montañas y superar miedos. ¿Sabes? Este fin de semana quiero subir una montaña. ¿De verdad? Pero si te dan miedo las alturas. Sí, me da un poco de miedo, pero quiero superarlo. Me parece genial. Subir una montaña puede cambiarte mucho. Lo sé.
Quiero probar algo nuevo. Sentir que soy valiente. Te entiendo. La primera vez que subí una montaña, temblaba. ¿Y qué hiciste para no tener tanto miedo? Respiré hondo, miré el paisaje y seguí paso a paso. Paso a paso. Me gusta eso. No quiero mirar hacia abajo. Exacto. Mira al frente y disfruta del camino. ¿Tú vendrías conmigo? Así me sentiría más segura. Claro que sí. Llevo mi mochila, agua y mi cámara. Perfecto. Así también tendremos fotos de mi cara de miedo. O de tu cara de triunfo cuando llegues arriba. Ojalá. Quiero gritar, lo logré desde la cima. Te aseguro que ese momento no se olvida nunca. ¿Sabes? Solo hablar de eso ya me emociona un poco. Es normal. El miedo y la emoción siempre van juntos. Tienes razón. A veces el miedo solo quiere protegernos. Sí, pero hay que enseñarle que no manda siempre. Exacto. Esta vez mando yo y mis botas nuevas. Pues prepáralas bien. Mañana empieza tu aventura. Un fin de semana entre coches y montañas. ¿Sabes qué me apetece este fin de semana? Hacer algo diferente. ¿Algo diferente? No me digas que quieres ir de compras otra vez. No, esta vez quiero combinar tus coches con mis montañas. ¿Cómo sería eso? ¿Subir una montaña en mi coche clásico? No tan literal. Podríamos ir en coche hasta una zona rural. Suena bien. Podríamos conducir por carreteras pequeñas. Sí, con curvas, paisajes verdes y aire fresco. Me encanta. Así el coche respira y tú también. ¡Exacto! Paramos a mitad del camino para hacer una caminata. Y yo aprovecho para hacerle fotos al coche con el paisaje. ¡Eso! Tú con tus fotos y yo con mis botas de montaña. Pero prométeme que no vas a subir una roca imposible. Tranquilo, solo una montaña fácil. No quiero morir tan joven. Vale. Yo llevo la comida. Tú eliges la ruta. Perfecto. Quiero un sitio con vistas y sin mucha gente. Tengo uno en mente. Hay un lago y un camino precioso. ¡Ideal! Podemos almorzar allí, con el coche de fondo. Suena como una postal. Mi coche se verá como una estrella. Y yo tendré fotos geniales para presumir de aventura. Entonces está decidido. Fin de semana de motor y montaña. ¡Sí! Tú conduces, yo elijo la música. Trato justo, ¿no? Trato hecho. Pero nada de reggaetón, por favor. Tranquilo, pondré algo que combine con el paisaje. Perfecto. Será nuestro viaje más relajado y divertido. De compras para mis hobbies. Hoy quiero ir de compras, pero no para ropa, para mis hobbies. ¿Así? ¿Qué necesitas esta vez? ¿Pinceles, telas o algo raro? No, necesito materiales para pintar y una libreta nueva. Siempre dices eso. Y luego vuelves con cosas que no usas. Mentira, uso casi todo. Bueno, casi todo después de unos meses. Ajá, como ese caballete que lleva un año en la esquina. Lo miro todos los días. Me inspira. Eso también cuenta. Bueno, mientras no compres otro caballete, todo bien. Trato hecho. ¿Y tú? ¿No querías comprar piezas para tu coche? Sí, necesito un filtro nuevo y quizá una herramienta especial. Siempre hablas de herramientas. ¿No tienes ya 1 millón? Nunca son suficientes. Cada tornillo pide su herramienta. ¿Qué excusa tan elegante para gastar dinero?
Lo mismo podrías decir tú de tus pinturas. Vale, me has pillado. Pero mis pinturas hacen arte, no ruido. Mis coches también son arte, solo que con motor. Bien dicho. Podemos ir juntos y comprar cada uno lo suyo. Me gusta. Así yo paso por la tienda de repuestos y tú por arte. Pero prométeme que no te quedas una hora comparando tornillos. Prometido. Si tú no te pasas media hora eligiendo colores. Uf, eso sí que no puedo prometerlo. Los colores me hipnotizan. Así entonces será un día largo pero divertido. Exacto. 2 compradores felices, cada uno con su pasión. Y al final, un café para descansar después de tanta búsqueda. Perfecto. Pero lo pagas tú, por llamarme compradora compulsiva. Trato hecho, artista. Pero el café tiene que ser con vista al taller. Hecho. Así tú ves coches y yo imagino cuadros. Equilibrio total. Reparar o comprar nuevo. Hoy mi tostadora dejó de funcionar. No sé si repararla o comprar otra. ¿Otra vez? Creo que esa tostadora ya tiene más años que yo. Exagerado. Solo tiene, unos 8 años. Ajá, y ya te ha dado señales de retiro muchas veces. Sí, pero le tengo cariño. Hace las tostadas justo como me gustan. Cariño o no, si la reparas, gastarás casi lo mismo que una nueva. No sé. Me gusta arreglar cosas. Me hace sentir útil. Ya, pero el último arreglo terminó con un tornillo en el suelo. Era un tornillo pequeño. No importante, creo. Claro, hasta que la tostada salió volando aquella mañana. Vale, eso fue divertido. Pero aún funcionaba. Yo digo que compres una nueva, más segura y más rápida. Tal vez. Pero odio tirar cosas que todavía pueden servir. Te entiendo, pero también hay que saber cuándo dejar ir. Suena como una lección de vida más que de electrodomésticos. Puede ser, todo empieza con una tostadora. Entonces, ¿tú siempre compras nuevo cuando algo se rompe? No siempre. Mi coche es viejo y lo sigo reparando. Ajá. Entonces entiendes lo que siento por mi tostadora. Sí, pero mi coche no lanza humo en la cocina. Bueno, no todavía, pero el día que lo haga, hablamos. Trato hecho. Si tu tostadora revive, le hago un homenaje. Perfecto. Y si no, la nueva será su digna sucesora. Eso. 1 minuto de silencio y luego pan recién tostado. Me gusta tu plan, pero esta vez tú la enchufas, por si acaso. Trato justo. Y si explota, prometo no decir, te lo dije. El taller de mi abuelo. De niña me encantaba pasar tiempo en el taller de mi abuelo. ¿Tenía un taller? ¡Qué bonito! ¿Qué hacía allí exactamente? Reparaba de todo: relojes, radios, lámparas, hasta bicicletas. ¡Qué genio! Mi abuelo también tenía un pequeño taller en casa. Ah, ¿de verdad? ¿Y qué tipo de cosas arreglaba él? Principalmente, herramientas viejas. Le gustaba devolverles vida. Me encanta eso. El mío decía que nada debía tirarse sin intentar. Exacto. Los abuelos tenían esa paciencia que ya no tenemos. Totalmente. Él trabajaba lento, pero todo quedaba perfecto. El mío era igual. Decía, si lo haces rápido, lo haces 2 veces. ¡Qué sabiduría!
Mi abuelo siempre tenía música puesta. El mío escuchaba la radio de fondo mientras martillaba algo. Y siempre olía a madera, aceite y metal. Ese olor me encanta. Sí, ese olor mezcla de trabajo y recuerdos, muy especial. A veces yo solo miraba cómo movía sus manos con tanta calma. Yo le pasaba las herramientas, me hacía sentir importante. ¡Qué lindo! Yo también lo ayudaba, aunque a veces molestaba más. Clásico. Yo rompí un destornillador por usarlo mal. Yo derramé pintura sobre una silla recién terminada. Uf, seguro no se enfadó, ¿verdad? Los abuelos siempre perdonan. No, solo sonrió y dijo, así se aprende. Nunca gritaba. ¡Qué ternura! Ojalá todos aprendiéramos con tanta paciencia. Sí, él me enseñó a arreglar cosas y a no rendirme rápido. El mío me enseñó a cuidar las manos. Decía que eran herramientas. ¡Qué frase tan bonita! Creo que lo recordaré siempre. Yo también. Los talleres eran más que lugares, eran lecciones. Exacto. Eran como escuelas de vida, con olor a madera y amor. Me encanta cómo lo dices. Me dieron ganas de visitar el mío. Yo también. Tal vez aún huela a recuerdos y a viejos inventos. Pequeños arreglos en casa. Hoy pasé toda la mañana intentando arreglar la lámpara del salón. ¿Otra vez se rompió? Esa lámpara parece tener mala suerte. Sí, no encendía. Pensé que era el cable, pero era la bombilla. Ah, eso es fácil. Yo suelo tener siempre bombillas de repuesto. Pues yo no. Tuve que bajar a la tienda solo por una. Ja, ja, ja. Clásico. Siempre se rompe justo cuando no tienes repuesto. Totalmente. Y cuando volví, me di cuenta de que el enchufe fallaba. ¡Vaya día! Al final, arreglas una cosa y se rompe otra. Exacto. Sentí que vivía dentro de un taller improvisado. Bueno, ya tienes experiencia. Recuerda el taller de tu abuelo. Tienes razón. Pensé en él y dije, no me voy a rendir. Eso me gusta. ¿Y lo lograste al final? Sí. Cambié la bombilla y limpié los contactos. Ahora brilla más. ¡Bravo! Te ganaste el título de reparadora oficial del hogar. Ja, ja, ja. Gracias. Pero todavía tengo la tostadora pendiente. Oh, no. No empieces otra vez con la tostadora rebelde. Tranquilo. Solo necesito un destornillador y un poco de paciencia. Eso dicen todos antes de electrocutarse un poco. ¡Qué exagerado! Prometo desconectarla antes. Menos mal. No quiero que termines con el pelo de punta. No sería la primera vez. Bueno, si lo consigues, te invito a un café para celebrarlo. Hecho, pero lo preparo yo con la tostadora ya reparada. Perfecto. Café, pan tostado y una casa sin averías. Maravilla. Ojalá dure, porque en mi casa siempre hay algo que arreglar. Preparando la mochila para escalar. Mañana quiero salir temprano a escalar, pero aún no preparo nada. ¿Nada? Pero siempre dices que te gusta tener todo listo antes. Lo sé, pero hoy tuve mucho trabajo y me dio pereza. Bueno, te ayudo. A ver, ¿qué cosas sueles llevar en la mochila? Pues agua, algo de comida, una chaqueta
y mis guantes. Bien. ¿Y la cuerda? No olvides la cuerda. Es lo más importante. Cierto. Gracias por recordármelo. También necesito el casco. Y las botas, por favor. No vayas con tus zapatillas normales. No, aprendí la lección. Una vez casi me resbalo. Lo recuerdo. Casi mueres de susto más que de caída. Sí, qué vergüenza. Desde entonces reviso el suelo 3 veces. Mejor así. Llevas protector solar. Arriba el sol pega fuerte. Uy, no, siempre se me olvida. Voy a meterlo ahora. Perfecto. Y mete también una gorra o algo para la cabeza. Vale. ¿Tú qué sueles llevar cuando vas a escalar? Yo siempre llevo una linterna y un botiquín pequeño. Ah, buena idea. Yo soy más de improvisar, pero me organizo mal. Por eso hacemos buen equipo. Tú te lanzas y yo pienso en todo. Exacto. Pero tú tardas 1 hora en revisar cada cosa. Oye, la seguridad ante todo. No quiero sustos. Tienes razón. Mejor prevenir que pasar miedo a mitad del camino. Entonces, ¿ya tienes todo? Puedo revisar si quieres. Tranquilo. Esta vez lo tengo todo bajo control. Me alegra. Mañana va a ser una subida genial. Ya lo verás. Sí, tengo ganas. Aire fresco, vistas bonitas y buena compañía. ¡Eso! Y cuando lleguemos arriba, prometo no burlarme si te cansas. Trato hecho. Pero tú llevas la mochila pesada, ¿vale? Uf. Siempre pago por ser demasiado amable. Las compras más raras que he hecho. Hoy estaba ordenando mi armario y encontré cosas muy raras. ¿Raras? ¿Cómo que? No me digas que otra planta de plástico. Peor, una lámpara con forma de gato que nunca usé. No puede ser. ¿Por qué compraste eso? No sé, la vi en oferta y me pareció adorable. Eso pasa cuando compras sin dormir bien. Puede ser. ¿Tú has comprado algo raro alguna vez? Sí, una vez compré un casco de moto sin tener moto. ¿Y qué pensabas hacer con él? ¿Decorar tu sala? Casi. Lo usaba cuando hacía bricolaje. Me sentía profesional. ¡Qué imagen! Tú con casco y martillo, muy seguro. Al menos no me caía el polvo en la cabeza. Bueno, eso sí. Yo también tengo cosas inútiles, como un megáfono. ¿Un megáfono? ¿Para gritar a los vecinos o a tus plantas? Era para una fiesta, pero nunca lo usamos. Creo que todos tenemos compras así de por si acaso. Sí, y ese por si acaso nunca llega. Exacto. Yo aún guardo un cable raro que no sé de qué es. Ah, yo también tengo una caja llena de cables misteriosos. Deberíamos hacer un museo. Objetos inútiles pero queridos. Me encanta. Entrada gratis, pero con donación obligatoria. Y cada visitante debe traer su compra más rara. Perfecto. Yo llevo la lámpara gato como estrella del museo. Entonces yo llevo mi casco sin moto. 2 clásicos modernos. Nuestro museo será un éxito. Seguro. Todos dirán, no soy el único que compra tonterías. Exacto. Al final, lo raro nos hace reír y eso vale la pena. Totalmente de acuerdo. Raro, pero feliz.